el maestro en ciencias, el José Alberto Montoya Márquez, y el tema de hoy es principios de la teoría del muestreo. ¿Por qué es importante la teoría del muestreo? Bueno, pues en nuestra área de estudio, que es la biología en general y en específico la biología marina, en todas las investigaciones que realizamos es importante considerar cómo vamos a obtener nuestra muestra, que es la base de todos los estudios científicos. En general hay dos tipos de fuentes de datos. Por un lado está el muestreo y por otro lado está el diseño experimental, a grandes rasgos. Vamos a ver la teoría del muestreo, los principios y algunos métodos de muestreo más utilizados. Comenzamos con una breve introducción a lo que es la teoría del muestreo. Muy bien. ¿Por qué es importante realizar un muestreo? Bueno, el problema de investigar requiere conocer a una población estadística. Sí, necesitamos conocer a mi población. ¿Y por qué no hacemos un censo? Y aquí me detengo a definir que si pudiera obtener información de toda mi población, entonces estaríamos hablando de un censo. En general, las poblaciones biológicas son muy grandes y muy difíciles de hacer un censo. Como no podemos llegar a obtener la información de toda la población, entonces requerimos de una muestra para que podamos entonces así obtener medidas representativas de la población y entonces para que mi investigación tenga resultados que sean extrapolables a la población y por lo tanto sean confiables y mi investigación tenga validez. La teoría del muestreo me va a permitir seleccionar el mejor diseño que me permita extraer información de la población sin pérdida de información relevante o con una pérdida medible o estimable. En este ejemplo estoy poniendo la laguna de Manialtepec y mi intención sería investigar cuál es la estructura de la población de peces, de la población estadística, la estructura de la comunidad de peces. Esa sería mi población estadística, ¿no? En la laguna de Manialtepec. Bien, ahora puedo hacer un muestreo longitudinal, que sería a lo largo del tiempo, entonces cuando hago la planificación del muestreo, considero que mi investigación va a ser de tipo longitudinal. Si va a ser de tipo transversal, es decir, en un momento dado, entonces eso también lo considero en mi diseño de muestreo. Entonces, en este caso, les presento aquí la laguna de Manialtepec, una imagen del perfil de la laguna de Manialtepec y unas imágenes que simbolizan a los peces en esa laguna. Yo quiero conocer entonces la estructura de la comunidad de peces pero no puedo censar a todos los peces. Entonces tomo una muestra. Esta muestra debe de ser representativa. ¿Qué quiere decir esto? Que mi muestra sea un reflejo fiel de la población de estudio. Una imagen en pequeño, a escala, de lo que es mi población de estudio. Muy bien. ¿Pero qué es el diseño de muestreo? El diseño de muestreo me va a indicar cómo debo de seleccionar los datos a recolectar. Esto me va a permitir un mejor entendimiento del problema de investigación. Además, esto va a depender en primera instancia de la población de estudio. Es decir, ¿cómo voy a recolectar los datos? ¿Qué tipo de muestreo voy a utilizar? Esto depende en primera instancia de la población de estudio. Si mi población de estudio tiene una distribución homogénea, entonces puedo utilizar el muestreo aleatorio simple. A diferencia, si tengo una población que está en la cual tengo subgrupos bien definidos, entonces voy a utilizar el muestreo estratificado, etc. Pero también debo de tomar en cuenta
la temporalidad, lo que les había comentado hace ratito, si es un estudio longitudinal o si es un estudio transversal. También debo de considerar el recurso económico, que es muy importante, porque por más mejor diseño tenga de muestreo para un tipo de investigación, si no tengo los recursos para ir y hacer el muestreo, si no tengo recursos para comprar mis redes, si no tengo recursos para desplazarme de mi centro de mi casa hacia el centro de hacia el lugar de investigación, pues tampoco. Pero también, además de recursos humanos, recursos monetarios, también necesito considerar los recursos. Todo esto va a depender, entonces, me va a me va a afectar mi muestreo, ¿no? O sea, el tipo de muestreo que utilice. Las muestras deben representar a la población sin errores sistemáticos o sesgos para que los resultados de la investigación sean extrapolables y sean confiables. La información que yo extraiga de la población sea confiable y lo pueda extrapolar a la población, es decir, yo pueda entender cómo está la población con mi pequeña muestra. Lo cual es algo nada despreciable, ¿no? Es algo muy importante el tener a partir de una pequeña muestra o de una muestra, entender cómo está estructurada la población, lo que me va a permitir, en términos ya más prácticos, pues poder hacer planes de manejo, poder predecir a lo largo, ¿no? Bueno, entonces, tenemos que observar algunas definiciones importantes. La primera es la unidad de observación o unidad última de muestreo, es el objeto sobre el cual se van a realizar las observaciones. Por ejemplo, si la unidad última de muestreo es una tortuga, no vayan aquí a ver al muchacho, no, es la tortuga, entonces esa va a ser mi unidad última de muestreo para tomar, no sé, peso, longitud del caparazón, ancho del caparazón, peso de la tortuga, muestras de tejido para hacer análisis genéticos, etc. También necesito definir cuál va a ser mi población objetivo. La población objetivo es la colección completa de observaciones potenciales a estudiar, ¿sí? En el caso de las tortugas, por ejemplo, sería la población de tortugas crías. En este caso estoy ya seleccionando, no quiero estudiar a toda la población de tortugas, a las hembras, a los machos adultos, no, me interesa solamente las crías, por ejemplo. Yo estoy definiendo mi población de estudio. Aquí no hay que confundir población de estudio con población biológica. Muy bien. Entonces tengo mi población de estudio que yo defino, que son las crías de tortugas en Playa Escobilla, por ejemplo, durante la arribada del 2010, ¿no? Para los que no sepan, una arribada es cuando llegan cientos y miles de tortugas a una playa de desovar, hembras, por supuesto. Bien, y aquí en Oaxaca tenemos una de las más importantes, donde se dan arribadas grandísimas, impresionantes de tortuga golfina. Muy bien, entonces, ¿por qué potenciales a estudiar? Porque muchas de las crías no las voy a poder ver, ¿no? Algunas tal vez de las crías en el momento que llego a hacer un muestreo están todavía eclosionando y no han emergido del nido, entonces no voy a tener acceso, no voy a hacer el muestreo directamente sobre ellas. Entonces son la colección completa de observaciones potenciales a estudiar. Muy bien. Debo definir la población muestreada, que no es lo mismo que la población objetivo. Digamos que la población muestreada es un subconjunto de la población objetivo. Damos de cuenta que tengo un cuadrado y mi población objetivo le puede ser un círculo que esté circunscrito dentro de este cuadrado, pues esa sería mi población objetivo. Si yo no puedo acceder a todo mi cuadrado de estudio, por cuestiones de logística o por cuestiones de presupuesto o simplemente por cuestiones que físicamente yo no puedo llegar a esos lugares. Entonces, debo de definir la población muestreada, que sería la definición, colección de todas las observaciones que pueden extraerse en una muestra.
es decir, la población donde voy a extraer la muestra. En el ejemplo serían todos los nidos en los cuales están emergiendo ya las crías y yo las estoy viendo, ¿no? Unidad de muestra es una definición sumamente importante de tenerla en cuenta y de aprenderla. Sería la unidad física donde vamos a extraer la muestra. Es la unidad básica usada para captar la información de la población. La unidad de muestreo es sumamente importante tenerla bien definida y va a depender la forma el tipo de unidad de muestreo va a depender mucho de mi unidad de muestreo, de mi situación geográfica, donde está mi población estudiada. Por ejemplo, para organismos microscópicos voy a utilizar una unidad de muestreo diferente a organismos macroscópicos, ¿no? Por ejemplo, va a ser diferente en peces, en un estudio de peces, que en un estudio de moluscos, por ejemplo, o de erizos. En erizos voy a utilizar cuadrantes, en peces mi unidad de muestreo serían las redes. Un lance, 2 lances, una caña de pescar, o sea, un anzuelo, etcétera. Bien. Esta es la playa Escobilla, la que les estaba comentando hace un momento. Bueno, les iba a comentar en Playa Escobilla. En Playa Escobilla, la playa mide aproximadamente 1,5 kilómetros y está separada por postes. Los postes son equidistantes uno de otro. Entonces, lo que hacen el personal que está trabajando ahí en Playa Escobilla es tomar estos postes como referencia que están en la orilla de la playa, y estos postes van a ser tomados como referencia para formar pequeños cuadrantes. Y en esos cuadrantes entonces van a ir caminando y ir contabilizando el número de tortugas dentro de ese cuadrante. Ahora, una vez que hayamos seleccionado cuál es mi unidad de muestreo, una cuestión también importante es el marco de muestreo, que es un listado completo de todas mis unidades de muestreo. Por ejemplo, en un estudio quiero conocer la abundancia de la población de moluscos en la bahía de Puerto Ángel. Además, yo sé que estos se distribuyen de acuerdo a la profundidad desde 0 metros hasta 20 metros. Sin embargo, como el muestreo lo voy a hacer a pulmón, yo no puedo abarcar no puedo ir hasta los 20 metros, sino simplemente solamente los primeros 10 metros. Esta es la laguna de Puerto Ángel, y entonces estos barquitos están simbolizando las estaciones de muestreo. Ese sería mi plano horizontal. En mi plano vertical estaría indicando que mi muestreo sería de la superficie hasta una profundidad de 20 metros. ¿Cuáles son los objetos de estudio o unidades de observación? Eso lo tienen que contestar. Le ponen pausa al video, contestan estas preguntas y luego continúan el video para ver si están entendiendo las definiciones. ¿Cuál es la población objetivo? ¿Cuál es la población muestreada? ¿Cuál es el marco de muestreo? Pausa, pongan pausa y luego contesten y veamos si vamos bien. ¿Cuáles son los objetos de estudio o unidades de observación? Son los moluscos, que aquí los señalo con unos circulitos, los moluscos que están distribuidos a lo largo de la plataforma. ¿Cuál es la población objetivo? La población objetivo son toda la población de moluscos dentro de la bahía de Puerto Ángel. Todos los que pueda encontrar a nivel superficial y profundo, o sea, en las dos escalas, horizontal y vertical. ¿Cuál es la población muestreada? Solamente esos donde se encuentran las estaciones de muestreo, es ahí la población muestreada. ¿Cuál es el marco de muestreo? La lista completa de unidades de muestreo, por ejemplo, sean cuadrantes o transectos. Muy bien. ¿Qué voy a muestrear? Es una pregunta y el procedimiento sería el siguiente. ¿Qué voy a muestrear? Bueno, primero debo definir
la población objetivo. Por ejemplo, la población de peces en la laguna fulanita. Luego que defino mi población objetivo, defino el marco de muestreo, que es donde se localizan las unidades de la población. Y posteriormente defino la unidad última de muestreo y las unidades de muestreo, los peces dentro de la laguna de Manialtepec, por ejemplo. ¿Cuáles son las etapas del muestreo? La primera etapa sería la planificación general. La segunda, la definición del diseño de muestreo. Aquí estamos, la planificación general. Aquí está su servidor con su esposa. Luego, la segunda etapa sería definir cuál va a ser mi diseño de muestreo y la obtención de las muestras. En este caso, utilizamos estas redes para hacer mi muestreo en un muestreo sistemático. Y por último, evaluación de la metodología estadística a aplicar. ¿Qué vamos a utilizar? Primero vamos a hacer el recuento y la identificación de organismos, y luego pues vamos a calcular los índices el total de la población, la media, la desviación estándar, vamos a calcular los intervalos de confianza para nuestras variables respuesta. ¿Cuáles serían nuestras variables respuesta? Bueno, serían la abundancia de cada especie en los sitios de muestreo y luego para extrapolarlo a la población de estudio. Bueno, en la planificación general es muy importante conocer el problema a investigar. ¿Sí? Esto es indispensable para que nosotros podamos diseñar un muestreo adecuado. Entonces, debemos de conocer el problema a investigar. Por ejemplo, el problema es cómo se distribuyen los peces en la laguna y además también nos interesa conocer las épocas. Si hay una hipótesis, tenerla claramente definida. Entonces, acuérdense que no todos los protocolos de investigación llevan hipótesis definidas. Entonces, si el protocolo de investigación lleva una hipótesis definida, tenemos que tenerla claramente. Por supuesto, los objetivos también deben de estar bien definidos. En este caso, la estructura de la población, por ejemplo, pues, la hipótesis, la estructura de la población de peces, la comunidad de peces varía en secas y en lluvias, es diferente. ¿Sí? Otra hipótesis podría ser que hay unas pocas especies dominantes, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Definir la población objetivo y los datos a obtener. Muy bien. Y por supuesto, los dineros. ¿Cuánto dinero, cuántos recursos económicos y cuántos recursos humanos necesito? Las etapas del diseño, seguimos con las etapas. La segunda etapa sería la definición del diseño de muestreo, es decir, conocer o determinar la estructura de la población. Esto lo podemos hacer a través de un muestreo piloto para poder estimar la variabilidad y detectar algunas irregularidades. Un muestreo piloto. Estimar el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra afecta directamente a la precisión deseada y debemos considerar en el tamaño de la muestra, debemos de considerar la precisión que nosotros queremos de nuestro estudio contra los costos que va a generar mi estudio. Y además necesitamos también considerar la variabilidad natural. Si no hay datos relativos a mi población de estudio, entonces lo recomendable es, como lo indica acá, un muestreo piloto que me permita sacar información relevante para mi diseño de mi muestreo. Debo considerar también si mi muestreo está definido espacio y temporalmente, para que entonces yo planee mi muestreo considerando esas dos escalas. Un criterio importante que se puede seguir es el criterio adaptativo, es decir, dependiendo de las condiciones actuales, voy cambiando mi estrategia de muestreo. Por ejemplo, aquí tenemos
que la comunidad de peces en la laguna de Amanaltepec es definida no solamente espacialmente, también está definida temporalmente y entonces debo de considerar ambas escalas si es que es lo que me interesa. También puedo definir que nada más me interesa a mí o conocerla en un momento determinado. Obtención de las muestras. Puedo obtener muestras ya sea con observaciones directas a través de mediciones en terreno, ya sea en unidades de muestreo, encuestas, formularios, etcétera. O observaciones indirectas utilizando fuentes secundarias. ¿Cuáles son esas fuentes secundarias? Bueno, pues datos ya publicados anteriormente. Debemos de coordinar y supervisar el trabajo. El paso 4 de la etapa 4 sería la evaluación de la metodología estadística aplicada, es decir, con base en el diseño de muestreo y el análisis exploratorio de datos, se decide qué modelo estadístico voy a utilizar para analizar mis datos. Bien, hasta aquí vamos a dejar. Voy a detener la grabación. Aquí queda, sería la parte 1. Posteriormente entregaría la parte 2 a partir de lo que es la representatividad externa.